Hola, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido al servicio del Cordero de Dios. Quiero que me acompañes en este día, que prepares tu Biblia, prepares tu libreta, porque hoy Dios nos va a hablar. Amén. Así que prepara tu corazón y para poder comenzar en este tema que es acerca de la ofensa, quiero que tú estés listo para que puedas escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ve por tu café, si estás manejando, pon atención nada más a lo que Dios tiene. De todo modo le puedes poner pause y escuchar y guardar los textos que vienen aquí. Amén. Vamos a orar para entrar. Señor Jesús, te pedimos en este día, Señor, que tú tomes el control de mis emociones, pasiones y sentimientos, Señor. Que tú me uses, Padre, y que quemes mis labios con carbón encendido. Y que tú, Padre, prepares los corazones de las personas que están escuchando esta enseñanza, esta palabra, Señor. Que tú confrontes, que tú nos hables, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Wow, vamos a comenzar. Y sabemos que el tema es la ofensa. Y la ofensa es algo que muchas veces al hermano, a la hermana, afecta a las personas, a cualquier persona nos afecta la ofensa. Pero hoy tengo una enseñanza que Dios nos quiere hablar y quiero rápidamente que me acompañes a Hebreos 12:15. Dice en Hebreos 12:15 así: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y envenene a muchos. Que no brote ninguna raíz de amargura. Y quiero llevarte a la enseñanza. Yo le puse en este tema, me amargué. Si estás ahí con un familiar, con un amigo o el hermano, dile, me amargué. y si te responde, dile, sí se te nota, se te nota en la cara. Tenemos que entender que aquí en Hebreo nos está hablando que cuidémonos de los unos a los otros, que tengamos cuidado debemos de recibir la gracia y que tengamos cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Porque a veces la amargura afecta toda tu vida, afecta tu vida espiritual. Y quiero parafrasear rápidamente acerca de la Biblia, de unos personajes de la Biblia, de Esaú y Jacob. Y todos conocemos esta historia de Esaú y Jacob, que ellos le quitó la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué significaba Esaú? ¿Quiénes eran Esaú? ¿De quién viene su generación? De los edomitas. Y vemos que en la Biblia que al parecer ellos resolvieron nada más de palabras, de que ya no había problema entre ellos, que se amaban, que se perdonaron. Pero el asunto no quedó ahí, no se resolvió nada más en lo espiritual. Porque Esaú nunca perdonó a Jacob. Porque vemos aquí en la Biblia, porque a casi 450 años, en Números 20, vimos que el pueblo de Israel, dirigidos por Moisés, se cruzaron por el territorio de Edom, de los edomitas, y no les dieron permiso de quedarse ahí. Después, otros 650 años más adelante, en Jueces 11, también los edomitas no los dejaron al pueblo de Israel. Y luego otros 1200 años más adelante, los edomitas ayudaron a saquear al pueblo de Israel. Entonces, imagínate, no hubo un perdón, no se perdonó esa ofensa. Y vemos que esto es un caos, porque afecta a las generaciones. Mira, aquí estamos hablando de 1200 años después. Entonces, imagínate qué puede afectar a tu vida si tú no has perdonado a esa persona, a esa ofensa que llegó a tu vida. Te puede afectar a tus generaciones y generaciones. Entonces debemos de aprender a perdonar a la ofensa. Por eso el tema es, me amargué. Me amargué. Pero yo te voy a dar una clave en este día para poder sanar. Y quiero que me acompañes. Vamos a leer muchos textos ahí en Mateo 27. Mateo 27,
versículo 34. Dice así, Mateo 27, versículo 34. Dice, los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. ¿Qué te quiero hablar con este texto? En este texto, la hiel amarga estaba mezclada con el vino. Porque sabemos bien que el vino representa gozo, sanidad, felicidad, consuelo, vida, restauración. Pero no era un vino natural, era un vino mezclado. Dice aquí con hiel amarga. Hiel amarga. ¿Qué da a entender esto? Estaba alterado el vino. No era el vino natural, no era el vino que estamos hablando. Era un vino alterado. Entonces, ¿qué te quiero llevar con esto en nuestras vidas? Que a veces nosotros como humanos, recibimos estos remedios que nos da la ciencia, la humanidad, los doctores, y Jesús los rechazó. Jesús estaba sufriendo en la cruz y los soldados le dieron ese remedio con el vino para poder apagar el dolor que sentía en los dedos que tenía esos clavos. Y él rechazó eso porque era para poder dormir. Y lo escupió y lo rechazó, no quiso. Porque dice que los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amargo, pero cuando lo probó, Jesús se negó a beberla. Y ellos le querían dar más para que se le quitara el dolor, y Jesús dijo, no. Porque eso es para una sanidad, era para quitarse el dolor temporalmente. Que Jesús ya no sintiera más dolor ahí en la cruz. Y él lo rechazó. ¿Y cuántos de nosotros a veces tomamos remedios temporales? A veces estamos con el medicamento, con la pastilla, con la bebida, para poder estar temporalmente bien, para poder sentirnos bien. Y creo que Dios no nos llamó a eso, a un remedio temporal. Y creo que muchas veces nosotros en nuestra vida, todo queremos sanarlo temporalmente. Por lo mientras, no pasa nada, ya lo olvidé. No, ya lo olvidé en mi mente, ya lo perdoné, ya lo resolví, ya no hay nada, ya le di una solución, hasta le ponemos canciones, ya lo pasado, X. Pero a veces no lo olvidamos, a veces a lo mejor lo vas a ver en la red social, en el Facebook, a lo mejor se está conectando ahorita en vivo ahí, y dices, ¿qué se está conectando a la transmisión en vivo? Ese es un pecador, él ni lo merece. A veces llega a pasar eso en nuestras vidas, porque pensamos que resolvemos aquí, pero no está resuelto en lo espiritual. Y nos empezamos a amargar sin querer. Por eso a veces en nuestra mente empezamos a divagar que resolvemos el problema, maldecimos a la persona, le decimos sufre, que te pase esto, y nos empezamos a amargar, y dices, ¿qué tienes? ¡Estoy bien! Estamos de malas, nos enojamos, nos molestamos por todo. Tenemos que empezar a identificar, hermano, hermana. Rápidamente quiero que me acompañes ahí en Mateo 6, versículo 12 y 14, dice así, y perdonándonos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, no permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Deudas y ofensas. A veces no entendemos esto. Tenemos que perdonar, hermano, hermana. Lo que sí te quiero aclarar, lo que no es perdonar, es olvidar de que digas en tu orgullo, no, a mí me hicieron esto hace muchos años, me maldijeron, y yo como soy un hijo de Dios, las cosas se me resbalan.
ese es un orgullo y no has sanado esa área en tu vida. Entonces tienes que pedirle mucho a Dios y al Espíritu Santo. Amén. Lo que tampoco no es perdonar es el que no haya una solución entre las personas. El de perdonar no es un sentimiento, sino es una decisión. También hay que aprender que el perdonar no solamente queda ay, que Dios pague, que Dios lo bendiga y que le pase algo en su vida. No, a veces también el perdonar es levantar una denuncia para que esta persona tenga una consecuencia y puedas tú salvaguardar a tu familia de esta persona lo que hizo. O puede ser otro ejemplo, alguien que te dejó con tus hijos, hay una pensión alimenticia, lo tienes que demandar, porque la ley es esta, porque esa persona, si te lo hizo a ti, se lo va a volver a hacer a más personas. Entonces tú lo perdonas en el espíritu, pero ahí está tu denuncia, hijo, porque eso es lo que marcan las leyes aquí en la tierra. Entonces tú lo vas a perdonar, pero la denuncia va a estar ahí. Entonces eso tenemos que pedirle también mucho a Dios la sabiduría en poder perdonar, porque hay veces hay tanta gente que perdona pero no hace nada y se queda ahí el problema. Entonces Dios te ha dado la sabiduría también para tomar decisiones. Amén. Quiero que continuemos a unos puntos importantes que Dios nos va a hablar en este día. 5 pensamientos, yo lo puedo decir, 5 pensamientos para poder aquí desglosar todo el tema. Amén. 5 puntos importantes. El primer punto es: perdonar es morir a mi derecho de cobrar la deuda. Perdonar es morir a mi derecho de cobrar la deuda. Acompáñame rápido a Éxodo para que podamos entender esta parte. Éxodo 21, versículo 23, dice así: pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde. La gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. ¡Ay! ¿Cuántos se gozan? Y dicen: amén, que pague este vato, que pague esta señorita, que pague este señor, que pague esta persona. Esa sí me gusta, esa sí la tomo para mi vida. ¿Pero qué crees? En Mateo 5, versículo 36, nos dice: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero Jesús dijo: yo digo, no resistas a las personas malas. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécela también la otra mejilla. ¡Wow! Dios hablándonos conforme al reino. Porque perdonar es morir a mi derecho de cobrar la deuda. A veces quisiéramos tomar nosotros la justicia conforme a nuestras propias manos, pero en el reino de Dios, en los hijos de Dios, Él perdona, Él cubre nuestra deuda. Dice que debemos de perdonar. Que si te da una cachetada, pon la otra cachetada. ¿Ok? Pero recuerda que nada más tienes dos mejillas. También hay que ver ese punto. Tienes 2 mejillas. Ya si hay otra cachetada, ve a las autoridades para que no te puedan lastimar más. ¿Ok? Entonces, perdonar es morir a mi derecho de cubrir la deuda. Aquí a veces queremos nosotros que Dios obre a nuestro favor. Te hacen algo y dices, hasta de cantas canciones. Había una canción antes que sufras, que te revuelvas en polvos pica pica y no sé qué tanto, y la gente la canta, y polvos pica pica y no sé qué más. Y la cantan hasta con gozo. Y tú la disfrutas, dices, sí, que sufra.
esa persona. Pero aquí Dios nos dice que perdonar es morir a mi derecho de cubrir la deuda. Amén. Dios nos está hablando en esta parte que tenemos que perdonar a nuestros derechos y cubrir la deuda. Segundo punto o segundo pensamiento, como lo quieras tomar, perdonar es dejar que Jesús pague la deuda. Perdonar es dejar que Jesús pague la deuda. Dice en Primera de Pedro 2, versículo 24, dice: Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto por sus heridas. Ustedes son sanados. Y yo te pregunto, ¿cuántos hemos ofendido a Dios? Creo que todos. Y Jesús en la cruz tomó nuestros pecados y los puso sobre sus hombros. Y aquí nos habla en este punto de perdonar es dejar que Jesús pague la deuda. Jesús tomó todo el pecado sobre su vida, sobre sus hombros. Y cuando nos hacen daño y sufrimos, y hasta cantamos esa canción de polvos pica pica que queremos, ¿qué da a entender este texto? Significa que el insulto que te dieron, la ofensa que te dieron, y a veces queremos que sufra esa persona, pero Jesús en la cruz del Calvario, Él tomó ese sufrimiento y ese rechazo. No sé si me estoy dando a entender. Jesús tomó ese pecado. Que el daño que te hizo esa persona, debemos de volver a Cristo, decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. E ir con Jesús a la cruz y tomar ese pecado junto con Él. De recibirlo porque Jesús está contigo. Jesús, hay que dejar que Él pagó esa deuda. Él pagó esa ofensa. Amén. Entonces debemos de volver a la cruz. Amén. Jesús ya pagó ese daño. Es un daño tan grande que no te lo puedes imaginar. Todo el pecado debes de perdonar. Jesús recibió unos pecados tan grandes y no es posible que tú o yo no podamos perdonar a esa persona. Amén. Debemos de volver a la cruz. Tercero, perdonar es pedirle a Jesús que también perdone al deudor. Perdonar es pedirle a Jesús que también perdone al deudor. ¡Wow! El alivio humano a veces es, yo te perdono, hermano, hermana, yo te perdono, señorita. Pero recuerda que hay un Dios muy grande y todopoderoso, y que está conmigo, que Él es justo. A veces en nuestro ego así perdonamos. Y quiero llevarte a la historia de un mártir, el primer mártir de la Biblia, y está en Hechos 7, versículo 59, dice: mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas y gritando, Señor, no les culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Wow. En esta historia, más adelante, en otros textos, dice que las vestiduras las echaron a Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un hombre preparado de la ley, un hombre que perseguía a los cristianos. Y él estuvo presente en la primera
muerte del primer mártir de la Biblia. Él dio la orden, él dio que se ejecutara la orden para que le quitaran su vida a este primer predicador. Y lo mataron a pura pedrada. Y por eso el tercer punto dice, perdonar es pedirle a Jesús que también perdone al deudor. Y aquí vemos cómo Dios usó a Esteban, porque Esteban dijo unas palabras y le dijo, Señor, no los culpes por este pecado. No saben lo que hacen, perdónales. Y de esa multitud, de esa persona que mandó a hacer la ejecución, se encontraba Saulo de Tarso, que después, en un tiempo, tuvo una conversión, un llamado. Dios le habló a su vida, lo transformó. Y ese se llamó Pablo. Y Pablo escribió unas cartas que hoy en día podemos estar leyendo, las cartas paulinas, que son de mucha bendición. Entonces es momento y es tiempo de que le digamos a Dios, perdona a esta persona que me lastimó, que me ofendió, que me hirió, que me quitó, que me hizo muchísimo daño. Perdónalo en el nombre de Jesús. Perdónalo, Señor. Y a lo mejor después lo vas a ver sirviendo en una iglesia. Pero es parte del propósito de Dios, el perdón de Dios. Amén. Porque Dios quiere transformar a la gente que te dañó. Dios quiere que tengamos amor, misericordia, gracia, que tengamos eso en nuestras vidas. Amén. Punto 4. Perdonar es pedirle a Jesús que bendiga al deudor. Perdonar es pedirle a Jesús que bendiga al deudor. ¿Cuántos les da gusto esto? Que no solo, aparte de perdonarlo, lo bendiga. Tienes que mandarlo a bendecir. Dice Lucas capítulo 6, versículo 27. Dice así: a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. ¡Wow! ¿Cuántos? El Señor aquí nos está diciendo que aparte del daño que te hizo hay que bendecirlo. Y es difícil porque imagínate qué tanto daño te hizo esta persona y ya tienes que pedirle que el Señor cancele esa deuda, ese odio, esa ira, ese enojo, esa ofensa en tu vida. Y ahora empiezas a pedir que lo bendiga, que le dé doble unción, que le dé una casa, que le dé una familia, que Dios lo prospere por gracia. Por eso tenemos que orar para que Dios los bendiga. ¿Quieres mayor bendición en tu vida? Empieza a orar para bendecir a esta persona que te ofendió. Amén. Ora por los que te maldicen. Vamos con el quinto y último punto. Perdonar es creer que Jesús me va a restituir lo robado. Jesús te va a restituir todo lo robado. Hay beneficios físicos al perdonar. Leía acerca de una clínica que dice que el perdonar tiene muchos síntomas. Tienes mejores relaciones interpersonales, tu depresión disminuye, tus defensas se empiezan a montar, contra las enfermedades, tu salud cardíaca aumenta, tus ansiedades se van, tu estrés disminuye, solo con perdonar. El perdón de Dios es un paquete completo, hermano, hermana. Porque el perdón de Dios elimina el castigo por tu pecado. Dios te recompensa con lo que tú no te mereces en Cristo Jesús. Vamos rápido a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:21. Ahí nos habla. En el texto de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice así:
pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¡Wow! La justicia de Dios. Por eso hoy debemos de entender que Dios se quitó esa chaqueta, esa chamarra de santidad, de amor, y a la chamarra de la persona pecadora se la puso Dios, porque eso es lo que nos está dando a entender este texto. Dice que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. ¿Cuántos quieren estar conectados con Dios? ¿Cuántos quieren volver al Padre, volver a la presencia de Dios, al amor de Dios? Y otro texto y último en Job 42. Job 42, versículo 10, dice así: Cuando Job oró por sus amigos, el Señor lo restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Quiero explicarte un poquito de este texto. Job tenía todo. Job tenía empresas, tenía ganado, tenía animales, tenía familia, tenía los mejores amigos, los mejores negocios, tenía todo, era bendecido, era prosperado. Pero Dios, de un momento a otro, lo probó y le quitó todo. Y hasta en una parte de la Biblia, aquí habla acerca de sus amigos. En la historia habla que Job se acercó a sus amigos para platicar con ellos acerca de lo que estaba pasando en su vida. Y sus amigos lo empezaron a atacar. Es que hiciste algo malo, Job. Es que tú pecaste, es que tú fallaste. Imagínense a Job. Job empezó a tener un odio a sus amigos porque fue a contarles y ahora le estaban diciendo que él había hecho un pecado, que había fallado. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, así como dice, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía cuando Él pidió perdón a sus amigos. Por eso tenemos que perdonar para que Dios pueda restituir tu familia, restituir tus finanzas, restituir tu dinero, restituir tu economía, porque Dios quiere restaurar tu vida, hermano. Es tiempo de que hoy empieces a perdonar, porque Dios quiere levantarte y quiere librarte de esa amargura en tu vida. Amén. Y esos amigos que te juzgaron, Dios los va a bendecir, Dios los va a restaurar y Dios a ti te va a dar el doble para restituirte y te va a levantar donde no te lo imaginas. Dios tiene planes para tu vida. Amén. Porque Dios no te va a dejar que te amargues. Esta palabra es para ti. Dios no va a dejar que te amargues, porque Dios quiere restituirte, porque el perdón que Dios te da es tan grande, con un paquete completo. Él va a añadir bendiciones a tu vida. Él va a resucitar. Cuando en la Biblia habla, cuando Jesús murió, Él resucitó y Él regresó con un cuerpo glorificado. Así Dios va a restituir tu vida. Hoy va a resucitar tu vida porque quiere restaurarte, quiere que te levantes. Y Él te va a dar nuevas bendiciones, un nuevo amor, un nuevo corazón, que va a quitar ese corazón de piedra de tu vida. Va a restaurar todas esas ofensas que habían llegado a tu vida. Son quitadas en el nombre de Jesús. Y hoy tú dile al Señor: yo me identifico contigo, amado Padre. Hoy yo recibo tu palabra, Señor Jesús. Yo estoy contigo, Señor Jesús, porque Cristo resucitó y Él va a resucitar tu vida. No te vas a amargar, porque Él ahora va a resucitarte. Porque Él no es del que el tiempo lo sana todo. No, el Espíritu Santo va a obrar en ti. Vas a ver a la persona, pero ya no vas a sentir ese odio, esa ira, ese dolor, porque Dios va a levantarte y restaurarte en el nombre de Jesús. Él va a cancelar toda tu deuda ahora en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, el poder escuchar este mensaje, Señor. Prepara ese corazón que está herido, está lastimado, Señor.
Restáuralo en el nombre de Jesús. Y aquellas personas nuevas que estén escuchando este mensaje, Señor, hoy tú habla su corazón, habla su vida, empieza a restaurarlo, empieza a avivar ese corazón, Señor, que esa ofensa, esa herida que tuvo en su vida, hoy tú lo perdonas, Señor, y hoy Él puede perdonar y se va todo dolor, todo enojo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final en esta predicación. Esperemos que te sigas conectando y recuerda que la iglesia está abierta y te seguimos esperando con los brazos abiertos y puedes venir. Ya hay clases con niños y cualquier información y cualquier duda puedes comentarnos aquí en la liga y sigan dándonos like. Dios te bendiga.